con Pedro Agustín Castillo. Saludos amigos, hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Agustín Castillo Cerda, ni más para allá ni más para acá, por Luna TV, canal 25, cubriendo todo el país. Yo vivía leyendo. Antes, el afán de nosotros como jóvenes era leer, leer y leer. Y muchas veces nos damos cuenta que leer hace bien. Hace bien. Por ejemplo, queridos amigos televidentes, hay un escrito que ha permanecido a través de la historia como un referente. Y es el caso de Pirro. Muchas personas no saben que cuando dicen una victoria pírrica, obviamente que se están refiriendo a Pirro. Pirro gobernó por mucho tiempo, pero tenía el problema de que al hombre que más gente se le sublevaba era Pirro. Por ejemplo, cuando se dio la lucha por Asculum, Pirro tenía un gran amigo que era un general, y el general se casó con su hija. Y él, en tal razón del casamiento, le dio una pequeña isla llamada Asculum. Y Eneas era el esposo de la hija de Pirro. Vinieron las contradicciones entre ellos, y cuando la hija de Pirro le pidió el divorcio, la separación a Eneas, le dijo a su papá: papá, tú no puedes dejarle la isla de Asculum a ese hombre. Entonces comenzó la guerra por Asculum. Y Eneas se enfrentó a Pirro. De buenas a primeras, Pirro tenía buen ejército, 150,000 hombres se calculaba en esa época, era el ejército, un mundo. Y Pirro venció a Eneas. Cuando Pirro llegó a Roma, le preguntaron: Pirro, ¿ganaste?, le dijeron. Y Pirro respondió: con una victoria así, yo quedo destruido, porque se dice que apenas 25 a 30,000 soldados tenía Pirro cuando terminó la guerra con Eneas. Esto lo traigo a relucir, queridos amigos televidentes, por lo que ustedes van a ver en breve. Resulta que el presidente de la Cámara de Diputados hoy, señores, abrió la caja de Pandora. Después les voy a explicar de dónde viene la palabra caja de Pandora. Al igual que Pirro, pero en esta ocasión al revés, él ha dicho algo que por su naturaleza mueve la atención de la militancia del PRM, de los allegados, de los contrarios, de los opositores, de todo el mundo. Pues resulta que él ha dicho que Luis Abinader está complaciendo a la oposición. Óigase bien, está complaciendo a la oposición. Cada vez que ellos quieren tal cosa, ténganlo. Y ténganlo.
y entonces en desmedro de la militancia, de la dirigencia del PRM. Vamos a ver, queridos amigos, la explosión atómica del encargado del presidente de la Cámara de Diputados en la República Dominicana. Vamos a verlo. Adelante. Yo soy aquí un representante del pueblo y en mi condición de diputado hay cosas que si no la entiendo tengo que decirlas, porque si no parecería como que yo estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con todos los cambios que ha hecho el ciudadano presidente de la República, mi líder, el compañero Luis Abinader, y los comprendo que se relance el gobierno, y sobre todo en la fecha que lo ha hecho, más bien lo aplaudo. Ahora, lo que yo no voy a comprender ahorita no digan que yo ofendí a nadie, porque lo estoy diciendo con palabras muy dulces, es que en nombre de esos cambios se persigan a compañeritos de la base del partido para satisfacer egos de funcionarios que son arribistas porque están en todos los gobiernos y se hacen los imprescindibles, y entonces vienen a obrar contra lo que ayudaron a construir ese gobierno. Entonces, bueno, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer todo, pero no vamos a estar persiguiendo a compañeritos, sobre todo si esos compañeritos a donde yo pertenezco nos hemos preparado, nos hemos quemado la pestaña en las universidades para aprender y aprender también a ser técnicos a la vez que somos políticos. Y yo sé que mis colegas de la oposición me van a comprender, porque también allá pasaba lo mismo. Y en todos los gobiernos sus arribistas vienen y se suben y se encaraman, y entonces vienen a obrar. Y después, y aquí hay partidos que lo saben, cuando esos partidos entran en dificultades, marcan distancia de esos partidos. ¿Y quiénes son los que salimos a defender a los partidos? Los mismos compañeritos que hoy resultan golpeados con este tipo de situación. Entonces yo no puedo quedarme callado. Yo no puedo quedarme sin levantar mi voz, porque eso a mí me duele. Bueno, mire, hay la vida, caramba. Tiene toda la razón el presidente de la Cámara de Diputados, Peguero Méndez. Mire, uno echa la vida metido en la bendita política. Y a la última, como dice, a las últimas, cuando ya uno comienza a envejecer y comienza a salirle canas. Perdón, yo dije a Peguero Méndez. Ay, Dios mío. Alfredo Pacheco, sí, gracias. Mire, me dice un oyente que me está escuchando, Pedro, ¿por qué fue lo que tú dijiste? Alfredo Pacheco, mire, es verdad lo que dice Pacheco, Alfredo Pacheco.
Uno echa la vida en un bendito partido y uno con seriedad manejándose. Cuando hay que buscar los boticos, hay que ver cómo uno busca una medicina, lleva a aquel paciente al médico, a aquel que le falta los dientes, uno se los arregla. El diablo, uno se mueve, Dios mío, de todo para conseguir el voto. De todo. Que hay una mujer allí con un riñón que está dañado, camina, vamos. Que allí hay un paciente que se está muriendo, camina, vamos al médico. Y le voy a decir dos verdades. Tiene toda la razón Pacheco cuando habla así. Primero, y voy a hablar por mí. Yo recuerdo cuando en el periodo 1982-1986, ya llegando a la postrimería y metido en la campaña política, yo fui donde Salvador Jorge Blanco con un amigo y le dije, doctor, míreme en los ojos, le dije yo en el palacio, doctor, míreme en los ojos, ¿usted cree que el enemigo suyo es Jacobo Masluta o es Joaquín Balaguer? Él se puso en temple el cuerpo y me dijo, mirándome a los ojos, y para eso es que usted ha venido a hablar conmigo. Sácame de aquí. Oigan bien lo que yo les estoy diciendo, que mucha gente no lo sabe. Vamos, sáquenme de aquí. Yo nunca había salido más rápido del palacio que en ese momento. Pero yo había leído. Y yo sabía que Balaguer, cuando dijo esa palabra, lapidaria podríamos llamarla, yo soy tardío, pero seguro, lo dijo Balaguer, me voy, pero vuelvo. Óigalo bien, quiero que aquí lo recojan en el canal para que lo digan, lo publiquen. Cuando Balaguer, en el año 1961, 62, óigalo bien, 63, tenía problemas serios por ser un remanente de Trujillo. Salvador Jorge Blanco y Unión Cívica, óigase bien, comenzaron la campaña Balaguer, muñequito de papel, Balaguer, esbirro de Trujillo, que se vaya ya. Y Fabio Fiallo era de la Unión Cívica y su hermano. Óigalo bien, Fabio y su hermano eran los líderes de la Unión Cívica. Y Balaguer tuvo que salir del país con esta palabra. Soy tardío, pero seguro. Me voy. Pero como dijo el general Douglas MacArthur, me voy, pero vuelvo. Era en eso que yo fui a decirle a Salvador. Él no me dejó terminar, no dejó que yo le dijera. Y Salvador, a las 7 de la noche del día de las elecciones, ya estaba con los dientazos, saludando a Balaguer. Y yo le dije a mi amigo Juan, al cantar será llorar. Óigame bien, voy a tener que decir como Calderón de la Barca, al cantar será el llorar. ¿Y qué pasó con Severino? Balaguer fabricó un juez y le hizo una sentencia. Óigase bien, le hizo una sentencia a Salvador Jorge Blanco. Y cuando Salvador estaba hablando, Severino, y cuando ya le dijo, ya terminó, él cogió la sentencia escrita, la tenía ahí, escrita. Y Salvador Jorge Blanco, yo fui a Najayo, yo fui de los amigos que fue a Najayo, y yo le dije, doctor,
Yo ahora le tengo algo para que usted le escuche. Y callado, Felipe Franco y yo, que fuimos allá, él estaba en pantalones cortos. Y Felipe Franco, que está muerto, pero es testigo allá arriba de que realmente fuimos. Yo le dije, doctor, usted no me quiso prestar atención. Ahora yo le voy a contar una historia que usted no quizás la leyó, pero no se recuerda. Y le dije, doctor, ¿usted ha oído la historia de Rómulo Betancourt? Se quedó así. Digo, yo se la voy a recordar. En el año 1959 ocurrió un hecho en Cuba. Perdón, en Cuba, en Venezuela. Yo siempre tengo esa cuestión. En Venezuela. Y resulta que el día 24 de junio del año 1959 se iba a celebrar un desfile militar allá en Venezuela, específicamente en Carabobo, en la avenida Bolivariana. Óigalo bien, en la avenida Simón Bolívar. Y de aquí Trujillo mandó 3 personajes allá a Venezuela. Que me perdonen que todavía él está vivo, creo que él está vivo. Monte Arache, Trifolio, óigalo bien, y un desgraciado asesino de este país que dicen, dijo recientemente Tony Raful que está vivo en Miami, que no es verdad que él murió en Haití. Johnny Aves García. Y resulta que cuando venía el carro presidencial, ocurrió un fenómeno antes que hay que mencionárselo, señor presidente. ¿Cuál? Se lo voy a decir, señor presidente. Rómulo Betancourt tenía una enanita trabajando en la casa y se llamaba Dorita. Y resulta que Dorita le llevaba café y jengibre a la habitación. Y Rómulo hablaba como medio gallina enculecada. Dime. Y le dice, señor presidente, yo quiero hablar con usted. Dice Rómulo, dime. Dice, ay, señor presidente, yo vi su cuerpo volar por los aires. Lo vi volar por los aires. Y lanzaba gotas de sangre por todas partes. Ay, yo vi el carro suyo destruido. Le voy a pedir un favor. Hoy es día de la marcha esa, le dijo ella. Cambie de carro. Y Rómulo Betancourt, con un cigarro, una pipa en la mano, dijo, llámeme al encargado de la escolta presidencial. Lo llamaron. Mire, yo voy en el carro suyo, móntese en el carro del presidente. El día a las 9 de la mañana en Venezuela, en Carabobo, era el desfile. Trifolio, Johnny Aves García y el líder que tenemos, Monte Arache, que peleó en la revolución, estaban ahí. Que me desmienta Monte Arache, creo que está vivo todavía. Y cuando iba pasando el carro del presidente Rómulo Betancourt, óiganlo bien y quiero que ustedes lo sepan, 2 carros habían estacionado, Volkswagen uno y uno Oldsmobile. Los 2 carros al mismo tiempo, ¡pum!,
explotó. El carro del presidente quedó hecho añicos y el encargado de la avanzada presidencial muerto. Y Rómulo quedó vivo, pero con heridas en el carro que venía. Cuando lo llevaron al médico, todo el mundo creyó que a Rómulo lo habían matado. Cuando llegó la prensa y se encuentran con el presidente, señor presidente, ¿y cómo usted salvó la vida? Y Rómulo dijo esta palabra que quiero que ustedes la aprendan. Por escuchar a Dorita, la enana, Rómulo salvó la cabecita. Y le dije, doctor Salvador Rey Blanco, usted debió entender que a la hora de usted sacarme por la puerta en el palacio, yo era Dorita y usted debió salvar la cabecita. Retornamos en breve. Estás viendo Por el Medio con Pedro Agustín Castillo.